Que el Señor Jesucristo les bendiga. Una vez más, me dirijo a todos los que me puedan escuchar. En esta ocasión voy a tratar un tema que es muy polemizado en el mundo entero, en las diferentes formas de creer. Es en cuanto al tema de la Virgen María. Voy aquí a iniciar con un versículo profético, una palabra profética que se cumplió ya hace 2000 años, aquí en el libro del profeta Isaías, capítulo 7, versículo 14. Dice la palabra del Señor: Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Aquí ya hay una frase que dice: esto es Dios con nosotros. Dice este versículo: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Esto es Dios con nosotros. En otras escrituras dice la joven, ¿no? La joven, una jovencita, una doncella, pues virgen, ¿no? Aquí en la versión Reina Valera, muy específicamente menciona a una virgen, ¿cierto? Dice: el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen, directamente lo dice acá en la Reina Valera, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Esto es Dios con nosotros. En el Antiguo Testamento, por cuanto no se conocía el nombre de Dios, a Dios se lo llamaba por muchos nombres. Está Jehová, Yahvé, en este caso Emmanuel, Elohim, Padre Eterno, el Poderoso, el Padre Celestial. Bueno, Torre Fuerte es el nombre del Señor, alguna canción lo dice. Se le llamaba al Señor con diversos nombres. Pero entonces aquí ya hay una palabra profética que nos habla de que Dios, que Jesucristo, o sea, es Dios con nosotros. En San Mateo, ya en el capítulo 1, verso 21 al 23 dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, en este caso, cuando dijo, pasado: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces, acá ya en San Mateo se cumple esa profecía. Y ya no es Emmanuel, ya no es Jehová, ya no es Yahvé, ya no es Torre Fuerte, ya no es Emmanuel, es Jesucristo, que es Dios con nosotros. Entonces, en este caso, esta palabra profética, esta mujer, dice allá en San Lucas, por medio del ángel, dice: bienaventurada y bendita entre todas las mujeres. Es una mujer bienaventurada, bendita entre todas las mujeres, a la cual Dios la escogió. ¿Para qué? Para Dios encarnarse en el vientre de ella. Dios vino a experimentar como hijo acá en la tierra, a experimentar desde el vientre de una madre. Desde allí Él se formó. No solamente formó al hombre, lo forma al hombre en el vientre, sino que Él también vino a formarse, a vivir, a participar de carne y sangre. Gloria al Señor. Hay otra cita bíblica, otro pasaje muy hermoso en donde no solamente el Señor profetiza por medio de Isaías, profetiza a la Virgen, a esta bienaventurada y bendita mujer, ¿cierto? Sino que también profetiza a la familia. Dice aquí en Miqueas capítulo 5, versículo 2, dice la palabra: pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Entonces, aquí también, mire, por medio del profeta Miqueas también profetiza de qué familia
¿En qué familia vendría a vivir el Señor Jesucristo? Dice, pero tú, Belén, sabemos, Belén es muy conocido en el mundo entero, allá en los pesebres, en todas estas cosas, estas costumbres del mundo, se hace el pesebre, ¿no? De Belén, se sabe que fue nacido en Belén. Dice, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de la tribu de Judá. La Virgen María y San José, ellos son descendientes de la tribu de Judá, o sea, de aquel hijo de Jacob, que también es Israel. Dios le cambió el nombre, Judá. Por eso dice, el león de la tribu de Judá también le dicen al Señor Jesucristo, porque de esta familia viene. Dice, pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti, le dice, me saldrá el que será Señor en Israel. Y ahí está, Jesucristo es el Señor de señores, ¿cierto? El Señor de Israel, el Dios de Israel, se encarnó en el vientre de la Virgen María, vino a vivir como hijo en esta familia. ¿Por qué dice pequeña? Porque fue una familia humilde, ¿cierto? Entre todas estas familias, que cuando se desplazó a Belén no tuvo ni siquiera lugar, dice la palabra, en el mesón, o sea, en el hotel, que le tuvo que ir a nacer, ¿en dónde? En un pesebre, gloria al Señor. Ahí nació el Salvador del mundo, ese Padre eterno, el Príncipe de paz, gloria a Dios. El que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Por qué dice salidas, no? Porque Dios se manifestó, a Abraham también se le manifestó en carne y allá comió con dos ángeles. A Abraham, ahí en el capítulo 18, capítulo 18 y 19, leyendo estos dos capítulos, ahí nos muestra la palabra de que Dios se le apareció en carne, se le manifestó en carne también a Abraham y comió con él con dos ángeles, gloria al Señor. Entonces mire, la palabra profética más segura a la que debemos estar atentos, como dice por medio del apóstol Pedro. No atender a muchas interpretaciones, ¿cierto? Unos hablan mal de la Virgen, otros hablan bien. No, la palabra, lo que habla la palabra, gloria al Señor. Es lo que habla la palabra, ¿sí? Bueno, en este caso, vamos a resumir. Primero que todo, Dios la escoge. Una mujer bienaventurada y bendita entre todas las mujeres. Mejor leámoslo aquí en San Lucas, capítulo, es mejor la palabra, ¿no? Utilizar la palabra, únicamente la palabra. En el hombre habrá contradicciones, ¿cierto? El uno interpreta de una manera, el otro interpreta de otra manera, por eso hay tantas creencias, tantas religiones, tantas interpretaciones, pero la palabra es única, ¿cierto? Gloria a Dios. Voy a leer solamente el versículo aquí, San Lucas capítulo 1, versículo 28 y 29. Cuando el ángel Gabriel visita a María, dice, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces mire, el ángel le dice, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Bueno, hagamos énfasis en el versículo 28, dice, y cuando el ángel entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve. La palabra salve dice, la salvación ha llegado a esta casa. Muy favorecida. El Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres. En otra versión dice, el Señor está contigo. Entonces mire, el Señor, por eso dice allá, por tanto el Señor mismo os dará señal. Es el Señor Jesucristo, Dios mismo que nos vino a dar esa señal. Israel le pedía señal, ¿no? Danos una señal. Y él les dijo, la señal de Jonás le será dada. Como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 noches y 3 días, así estará el Hijo del Hombre, o sea, refiriéndose a él mismo. Así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿Cierto? Cuando estuvo él en la muerte 3 días y 3 noches, ¿cierto? Y luego resucitó. Gloria a Dios. Entonces, mire, el Señor mismo os dará señal. El Señor es contigo. En otras palabras, el Señor está contigo. ¿Quién estaba en el vientre de la Virgen María? Dios, el Señor.
Filipenses capítulo 2, verso 11 muy claramente nos dice, toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Gloria a Dios. Continuaremos con este tema, ¿no? Refiriéndonos a la Virgen María. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga.